Al amanecer, la luz pálida se desliza sobre el río. El agua es un espejo opaco, y de él se levantan dedos de niebla. El día parece despertar sin prisa. De repente, entre la calma de la superficie, asoma un gran ojo redondo. Su mirada es antigua, profunda y, sorprendentemente, tranquila. Desde lejos, los hipopótamos parecen criaturas perezosas, casi caricaturas, cuerpos inmensos flotando como si fueran cómodos sillones en el agua, abriendo sus bocas en bostezos lentos, que muchos confunden con un gesto amigable o divertido. Pero aquí, en el corazón de África, flota una sensación contradictoria. A la belleza y la amenaza conviven, una al lado de la otra, inseparables. Una manada, a la que llaman pod, emerge del agua fría. Vemos madres con sus crías, que mordisquean la hierba de la orilla, y machos que orbitan alrededor del grupo, moviéndose con una mezcla de paciencia y tensión contenida. Durante el día, son los dueños indiscutibles del agua, pero cuando cae la noche, reclaman la tierra firme como suya. Esta aparente calma esconde reglas muy estrictas. Hay un orden social basado en el territorio, la jerarquía y los desafíos. Un enfrentamiento puede estallar en cuestión de segundos, especialmente cuando un macho joven se atreve a cruzar una línea invisible, desafiando al líder. Es entonces cuando la calma se rompe, una mandíbula se abre, revelando no una sonrisa sino una caverna armada. Es una máquina de precisión biológica. Sus colmillos, que crecen sin cesar a lo largo de su vida, pueden medir más de medio metro. Sus molares están diseñados para moler raíces y vegetación dura, y la fuerza de su mordida alcanza las 1800 libras por pulgada cuadrada. Esto no es solo un número, es una sentencia de muerte. Y aunque en el agua parecen torpes y lentos, en tierra firme son todo lo contrario. Un hipopótamo adulto puede correr a 30 kilómetros por hora, transformándose en una locomotora gris que devora la distancia con una velocidad que desafía su tamaño. Son mucho más rápidos que cualquier ser humano. Cuando la noche cae, su rutina cambia por completo. Abandonan la seguridad del río y salen a pastar. Se organizan en pequeños ejércitos que avanzan durante kilómetros, devorando hasta 40 kilos de hierba cada uno antes de regresar al agua con las primeras luces del amanecer. Para los agricultores que viven en las riberas, el hipopótamo es a la vez vecino y amenaza. El amanecer revela las pruebas de su paso nocturno en huellas inmensas en el barro, cercas rotas y cosechas enteras pisoteadas y devoradas. La convivencia es frágil y a menudo peligrosa. Las estadísticas son escalofriantes en cada año. Más de 500 personas mueren en África por encuentros con hipopótamos. Esto es más que las muertes causadas por leones, leopardos o cocodrilos juntos en los pueblos ribereños. Esta estadística no es un número abstracto, es una realidad vivida. Es la historia de un amigo que desapareció al cruzar el río, el relato de un pescador que no volvió. Cada cifra tiene un rostro, una familia. Nuestra relación con el hipopótamo es milenaria. En el antiguo Egipto, su figura imponente y protectora inspiró a la diosa Toret, una deidad con cuerpo de hipopótamo que era la guardiana de la maternidad y el parto. Era un símbolo de vida, pero también de peligro. Con el tiempo, también se convirtieron en presas. Fueron cazados por su carne y sus colmillos de marfil, que se convirtieron en un botín muy codiciado. Nuestra historia con ellos siempre ha oscilado entre la reverencia y el temor. El linaje del hipopótamo es increíblemente antiguo. Se hunde millones de años en el pasado, hasta la época del Mioceno. Su forma masiva y su vida semiacuática no son un accidente de la naturaleza, son soluciones evolutivas perfectas, adaptaciones a un mundo en constante cambio que les permitieron sobrevivir donde otros desaparecieron. Esa herencia los hace increíblemente resistentes, pero también los vuelve vulnerables a los cambios rápidos que estamos provocando hoy. Actualmente, la creciente presión humana sobre las riberas de los ríos y los lagos está forzando cada vez más encuentros violentos. El espacio se reduce, los recursos se comparten y la competencia por el agua y la tierra se intensifica. No es que los hipopótamos se hayan vuelto más agresivos, es que su mundo se está encogiendo. No buscan matar, pero su tamaño colosal,
sus dientes afilados y su velocidad explosiva convierten un simple malentendido o un encuentro accidental en una tragedia casi segura. En 2014, ocurrió un incidente que dio la vuelta al mundo. Un bote turístico que navegaba tranquilamente por el río Nilo fue atacado. De la calma absoluta surgió el golpe seco de un casco embestido por una fuerza invisible desde abajo. El barco volcó en un instante. Hubo heridos, pérdidas materiales y un país entero haciéndose preguntas sobre cómo convivir con estos gigantes. Al día siguiente, llegaron los cambios. Se modificaron las rutas turísticas, aparecieron advertencias pintadas a mano en los embarcaderos y se instalaron luces especiales en las barcas para navegar de noche. La experiencia se convirtió en un caso de estudio en cómo reducir el peligro sin criminalizar al hipopótamo. Fue un ejercicio de diplomacia ecológica, un intento de encontrar el equilibrio. Este animal inspira una dualidad única, ternura y terror. Los documentales a menudo lo muestran como un gigante torpe y dócil, bostezando bajo el sol. Pero la realidad nos recuerda constantemente que esa mandíbula puede arrasarlo todo en un instante, como susurra un guía local a los visitantes. Ansí, confías demasiado en su docilidad, olvidas que todo puede cambiar en un parpadeo. Y aquí lo vemos, una madre protegiendo a su cría, con la boca abierta en un gesto que no es un bostezo, sino una advertencia clara, una promesa de lo que es capaz de hacer para defender a los suyos. A pesar de su tamaño y su fuerza legendaria, a veces la mayor vulnerabilidad del hipopótamo no reside en la fuerza de su mordida, sino en la increíble rapidez con la que nosotros, los humanos, estamos cambiando su mundo. Pero al menos el hipopótamo se ve grande, fuerte y poderoso. El próximo animal del que hablaremos es todo lo contrario. Al amanecer, el mar parece un espejo bruñido. La luz se filtra en tonos dorados y de pronto la calma se rompe con un arco de espuma. Un delfín emerge y respira. Después otro y otro más, hasta que el horizonte entero late con sus cuerpos. Is soplo brief. Ese chasquido húmedo es un eco que lleva millones de años repitiéndose. Para entender este animal, debemos viajar atrás, mucho más atrás. Los antepasados de los delfines se separaron de los ungulados hace decenas de millones de años. El linaje que llamamos Tursiops aparece en el registro fósil hace unos 5 millones de años, afinado por mares que cambiaban, por presas que migraban, por corrientes que jamás se detenían. En ese taller de tiempo se esculpió un cuerpo perfecto, anhidrodinámico, veloz, capaz de convertir la oscuridad en mapa, gracias a la ecolocación. Miremos de cerca en el hocico alargado la pele tersa, la aleta dorsal como cuchilla. Dentro de la cabeza, el melón ese órgano misterioso que moldea y proyecta el sonido. Los delfines no respiran de manera automática. Cada inhalación es un acto consciente. Duermen a medias, hemisferio a hemisferio, como si nunca quisieran apagar del todo la vigilancia hacia la superficie. Pero no viven solos en un silencio mineral. Son una sociedad que escucha. Silbidos y chasquidos se entrelazan como voces en una orquesta invisible. Cada individuo tiene un silbido firma, un nombre propio. Un llamado puede reunir al grupo o advertir de un peligro. Y a través de esos sonidos también transmiten estrategias, juegos, afectos. En las aguas de Shark Bay, en Australia, algunas hembras enseñan a sus crías un secreto ancestral: arrancar una esponja del fondo marino y ajustarla en el hocico. Con esa herramienta protegen su rostro mientras buscan peces escondidos en la arena. Es una tradición cultural transmitida de madre a hija. Una prueba irrefutable de que entre estos animales existe algo más que instinto, existe herencia, existe cultura. El vínculo con los humanos es tan antiguo como las primeras embarcaciones. En relatos de pescadores, los delfines eran guardianes
guías o demonios del mar, en las costas de Brasil o Myanmar. Hombres y delfines aún hoy colaboran a los animales, empujan los bancos de peces hacia las redes y los pescadores les devuelven parte de la recompensa. Una alianza silenciosa que parece imposible y sin embargo existe. En 1821, un naturalista les dio un nombre formal, Tursiops truncates. Desde ese momento entraron en la taxonomía científica. Pasaron de ser apariciones mágicas en la proa de un barco a ocupar páginas en los catálogos de la biología. El siglo XX los convirtió en estrellas y en objetos de estudio. Saltaban a través de aros en parques marinos, mientras científicos investigaban sus capacidades cognitivas. Ganaron cariño, pero también fueron capturados, aislados, convertidos en espectáculo. El amor del público fue muchas veces una prisión. Y mientras tanto, el mar cambiaba. El ruido de los barcos y de los sonares militares comenzó a interferir en sus cantos. Las redes industriales atrapaban cuerpos enteros junto a los peces. Plásticos invisibles flotaban entre las corrientes. La modernidad extendió una red más peligrosa que cualquiera de las antiguas trampas. En medio de ese mundo incierto, Nice y una cría rompe el silencio de la ensenada. Su primer soplo, torpe y breve, es celebrado por el pod. Aprenderá a nadar siguiendo la estela de su madre, a reconocer su silbido, a distinguir la música que da forma a su identidad. En su piel suave y en sus ojos curiosos se concentra la herencia de millones de años. Pero la noche no siempre es segura. En un horizonte sin luna, un barco pesquero enciende sus luces. La vibración del motor corta la calma. La Jovan Cría, impulsada por la curiosidad, salta demasiado cerca de la estela. Bajo la superficie, una red fantasma se despliega como un monstruo sin rostro. La madre lanza un silbido agudo que quiebra la oscuridad. El grupo entero responde, y mientras el agua se agita y el cabo flota como una amenaza invisible, surge la pregunta que nos acompañará: ¿podrá la inteligencia forjada en millones de años salvarlos de las trampas del hombre? En lo profundo del bosque húmedo, donde la luz llega en retazos y la tierra huele a fruta pudriéndose y raíz, hay una presencia que hace del silencio su armadura. Esto es la historia del casuario Anún, a criatura que parece tallada de la selva misma. Casco, plumas como cordeles, pies con garras de rapiña menos, y que ha caminado sus dominios desde antes de que los mapas humanos la nombraran. El amanecer despierta entre hojas perladas de rocío. Un casuario emerge con calma. Solemn su cuerpo negro. Absorbe la luz. Su cabeza azul se eleva coronada por un casco que es memoria y misterio. Paso tras paso, atraviesa la espesura. No es solo un individuo. Es el latido ancestral de los bosques de Nueva Guinea y del noreste australiano. El casco no es un sombrero, es una historia. Cara Plig. Cada grieta es testimonio del tiempo. Algunos dicen que abre camino en la maleza, otros que irradia calor, otros que escucha lo inaudible en el boom grave de la selva. La ciencia busca explicaciones, pero aún hoy, su secreto persiste. El cuerpo es un recordatorio de su linaje antiguo. Plumas ásperas como fibras, patas con 3 dedos y una garra que se curva como una daga. El casuario es ave y es dinosaurio. Silencioso y solitario, bello y temible. En su andar se revela una misión invisible. El bosque depende de él. Él traga frutos imposibles para otros animales. Viaja kilómetros y devuelve semillas intactas, dibujando con cada paso el mapa futuro de los árboles gigantes. El casuario no solo se alimenta, siembra el porvenir de la selva. Los pueblos originarios lo saben desde hace milenios. Entre rituals, tabúes y relatos,
El casuario es símbolo y ofrenda. Respeto y temor se entrelazan en las hogueras de la tradición. Pero el tiempo humano irrumpe. Carreteras, motosierras, perros, el antiguo equilibrio comienza a resquebrajarse. Donde hubo espesura, ahora hay fragmentos, islas de bosque aisladas por el cemento y el ruido. Y cuando los caminos se cruzan, surge la tensión. El casuario puede herir con su garra, sí, pero rara vez ataca sin razón. La mayoría de los incidentes ocurren por provocación o ignorancia. Es un animal que exige respeto, no persecución. Un recuerdo vivo de que la naturaleza no se domestica. En su soledad, el macho revela otra verdad. Es guardián de la vida, incuba, protege, guía a sus crías con paciencia férrea. En la penumbra del nido, donde la amenaza acecha, la paternidad del casuario se convierte en un acto de resistencia. La selva, fragmentada y herida, lucha por mantener corredores donde el casuario pueda seguir caminando. Sin él, el bosque pierde su sembrador, y con él, la memoria de lo que fue a la noche cae. En la orilla de un camino, un casuario se detiene, sus ojos reflejan el brillo de un faro que se acerca. Frente a él, la maquinaria avanza con rugido metálico. La criatura alza la cabeza. Los guardianes del bosque siempre supieron que las encrucijadas llegarían. Ahora, la naturaleza decide retirarse o enfrentar. Bajo la superficie, donde la luz se curva y el agua guarda secretos, habita un asesino en pequeño formato, el caracol cono. Su concha es una cápsula de arte geométrico. Su cuerpo, un laboratorio de armas. Esta es la historia de cómo una criatura aparentemente inofensiva se convirtió en León da Menos y en esperanza para la ciencia moderna. El mar temprano despliega una alfombra de corales. Entre rocas cubiertas de algas y arenas movedizas, una concha cónica asoma, pintada con mapas y líneas, como si un cartógrafo hubiera dormido sobre ella. El caracol se mueve lento, casi imperceptible. Bajo ese caparazón se esconde un tirador microscópico que dispara dardos en fracciones de segundo. El arma perfecta, una probóscide que se extiende, un arpón hueco impulsado por músculo. El caracol prepara su disparo. Ensambla veneno en paquetes químicos que paralizan nervios, y con la precisión de un francotirador diminuto, convierte a su presa en estatua viviente. El mundo submarino es un juego de tensiones comej, usej, comido. Un pez curioso se acerca, y el dardo lo atraviesa. El veneno lo inmoviliza, y el caracol asegura su alimento no mata por placer, mata por necesidad. El océano es su territorio. Los caracoles cono se extienden por los trópicos y subtropicales, pero es en el Indo-Pacífico donde su diversidad explota en cientos de especies, cada una con su propio diseño, cada una con su propio veneno. Millones de años de deriva y corrientes marinas dibujaron esta distribución. Su linaje es antiguo. Los fósiles revelan que el diseño cónico ya existía desde el Eoceno. Naturalistas del siglo XVIII comenzaron a clasificarlos y a coleccionar sus conchas, fascinados por sus patrones. Lo que parecía un simple caparazón era, en realidad, la huella de una maquinaria evolutiva perfecta. Pero la reputación del caracol cono no nació de su belleza, sino de su veneno. Existen muertes humanas documentadas, incidentes graves, advertencias repetidas a no tocar una concha solo por su aspecto. La mayoría de las especies son inofensivas para nosotros, pero unas pocas pueden paralizar a un hombre en minutos. Marineros lo llamaron el caracol del cigarro después de su picadura. Decían, apenas hay tiempo para encender un último cigarro. Mito o exageración, lo cierto es que algunas especies tienen toxinas tan rápidas que la leyenda se volvió símbolo. Y sin embargo, de ese veneno nació una esperanza. En los laboratorios, científicos descifraron sus moléculas en pequeñas cadenas de aminoácidos llamadas conopeptida, capaces de bloquear receptores neuronales con una precisión quirúrgica. De una de ellas, derivada del conas megas, surgió un fármaco para el dolor crónico, aprobado en 2004. Del mar, un arma. Para la medicina.
Una llave. El hombre también lo convirtió en objeto de deseo. Coleccionistas persiguieron sus conchas, alimentando tanto la ciencia como el comercio. Belleza y explotación, unidas en la misma espiral. Hoy, como todo habitante del arrecife, el caracol cono enfrenta un océano cambiante, arrecifes blanqueados, sobrepesca, turismo desmedido y aguas que se calientan más rápido de lo que la vida puede adaptarse. Incluso su clasificación científica, reordenada en años recientes, refleja un mundo en transformación. En la costa, padres advierten a sus hijos que no toquen conchas hermosas. En los laboratorios, científicos buscan en sus venenos nuevas medicinas. Miedo y maravilla, han dos caras de una misma criatura. El La María baja. En la arena, una concha intacta brilla con patrones azules. Un investigador la recoge. Dentro, una molécula nunca descrita espera ser revelada. ¿Será la llave de un nuevo fármaco revolucionario o la prueba de que estamos extrayendo demasiado de un mar que ya no puede reponer sus tesoros? El agua se parte en silencio cuando una sombra plana se desliza bajo la superficie. El ornitorrinco, perfil de paleta y pico blando, aparece y desaparece como una frase que no quiere ser escuchada. La cámara acompaña su ritmo de respiración al sumergirse. Buscar. Sentir. Los juncos se mecen. El barro cruje. La luz, filtrada por hojas y nubes, pinta destellos sobre su lomo. En esta geografía húmeda, arroyo, afluente, poza, el macho nace y se mide cada noche con un mundo que exige astucia y paciencia. Un plano detalle muestra el pico no es un pico, sino un órgano sensorial llamado y vivo, cubierto de poros que leen el mundo. El cuerpo compacto, la cola ancha como una paleta de carpintero, las patas palmeadas que se pliegan como herramientas, el pelaje impermeable que atrapa aire y calor. Y en la base de las patas traseras, una reliquia ósea el espolón que solo el macho desarrolla plenamente. Cada parte es una respuesta fina a ríos que varían, a presas pequeñas y a estaciones que dictan supervivencia. Cuando cierra los ojos al sumergirse, la vista, el oído y la nariz quedan apagados. El ornitorrinco enciende un mapa eléctrico. Su pico detecta diminutos impulsos musculares de camarones, larvas, peces juveniles. Empuja el lodo con la cabeza, siente, evalúa y ataca con precisión. Ese sexto sentido no es poesía, son cientos de receptores que traducen corrientes y toques en una imagen táctil del fondo. La cámara ralentiza en el macho, excava con la punta del pico, forma una pequeña depresión, aspira presas y guarda la comida en bolsas de las mejillas. No tiene dientes. Tritura con placas córneas y movimientos de la cola que compactan cada bocado. La escena muestra paciencia y técnica, un ritual nocturno que se repite hasta que la noche cede al amanecer. Con la luz de la luna, la cámara sube por la pata trasera y se detiene en el espolón, una punta ósea conectada a una glándula que produce un fluido potente. No es veneno mortal para humanos, pero sí doloroso y debilitante para rivales. En el conflicto por hembras o territorios, el macho porta un arma ancestral que habla de una historia evolutiva inesperada. Lígala primavera. El agua se calienta. Las orillas cambian. Los machos inspeccionan madrigueras, rozan barro, muestran posturas y a veces se enfrentan en choques que dejan marcas. No hay cantos estridentes. Hay olfato, tacto y violencia contenida. La competición es el lenguaje de la reproducción, y el espolón es a la vez insignia y amenaza. El ornitorrinco no es un roedor ni un aveán, es un monotremo. La hembra excava una cámara y pone 1 o 2 huevos con cáscara blanda. Los retiene pegados a su abdomen hasta que eclosionan. Luego alimenta a las crías con leche que no fluye por pezones, sino por poros de la piel. El macho queda fuera del nido, su papel es distinto, y su tiempo se mide en noches de caza y vigilancia territorial. Los pichones, minúsculos y ciegos, aprenden el río por pasos en primeros chapoteos, primeros buceos, primeros fallos. Cada lección es un riesgo. Cada error, una vida en peligro. La infancia de un ornitorrinco
Es un curso intensivo de supervivencia. Cuando los primeros europeos vieron al animal, creyeron que era una farsa, en un pico de pato cocido a un cuerpo mamífero. En 1799 se publicó un informe que dividió a naturalistas entre la burla y la incredulidad. El ornitorrinco desafiaba categorías en huevo y leche, pico y pelaje, río y enigma. En tiempos recientes, la secuencia de su genoma reveló secretos 5 paris, G-cromosomas sexualis genes, divaninos, vínculos con aves. Sus rarezas no son aberraciones, sino huellas de una historia evolutiva que se remonta a cientos de millones de años, pero los mismos ríos que los sostienen hoy cambian demasiado rápido en represas, contaminación, perros y redes de pesca los cercan. En algunas regiones las poblaciones caen, en otras, leyes intentan detener la pérdida. Su futuro depende tanto del agua como de las decisiones humanas. Una sequía prolongada reduce el cauce a charcos dispersos, el macho regresa de la caza y encuentra la entrada de su madriguera tapada por sedimentos y basura. Más arriba, una obra hidráulica avanza sin pausa. Sus ojos, fijos en la corriente reducida, parecen medir una cuenta regresiva manos elemento. Más competencia, nidos en riesgo, la cámara se acerca al espolón. Brilla una gota de barro y la música se interrumpe. ¿Será esta la última primavera en la que su arma ancestral marcará territorio?